Lo que hoy se ve en el mundo, Dios no nos llamó a eso. Dios llamó a la iglesia, hermano, aleluya, a cada uno de nosotros con una tarea principal, un mensaje principal. Y ese mensaje es predicar el evangelio a toda persona, hermano, en la tierra. ¿Cuántos están aquí? Y vamos allá a Marcos 16:15. Ya usted conoce esa escritura, pero lo vamos a leer. Marcos capítulo 16, el último capítulo de Marcos, verso 15. Y dice, y les dijo, hablando el Señor, no solo a sus discípulos, sino a la iglesia, a todos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es el mensaje, hermano, aleluya, que Dios da a la iglesia, el llamado por el cual, hermano, aleluya, Dios nos ha sacado del mundo para predicar, hermano, este evangelio de gracia a toda persona. Alabado sea Dios. Aquí nos dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Vivimos en tiempos, hermanos, difíciles. Vivimos en tiempos, hermano, aleluya, peligrosos. Lo llama la palabra de Dios. Por eso es de vital importancia, hermano, aleluya, para la iglesia, para nosotros, hermano, aleluya, el mensaje, aleluya, de Cristo, porque Cristo es el único que cambia y debemos de mantenernos firmes, hermano, en este mensaje del evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? El apóstol Pablo dice que aunque venga un ángel del cielo y traiga un mensaje diferente, que sea anatema. Entonces Dios nos ha encomendado esta tarea, hermano, de predicar este evangelio a todo, aleluya, el mundo. Y entonces, si Dios nos llama, hermano, aleluya, a predicar, nos encomienda a predicar este mensaje, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de asegurarnos de conocer el evangelio. Porque no puedo predicar algo que yo desconozco. Ahí es donde entra tu función, mi función, con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, de empaparnos con la palabra de Dios. Las almas allá afuera, hermano, aleluya, que no tienen a Cristo o se hayan apartado, el único que los puede restaurar, el único que lo puede levantar es Cristo. Pero Él necesita tu vida, tu boca, tu corazón, tu disposición para hablarle a ellos, hermano, aleluya, de que Dios los ama, aleluya, y que Dios es bueno y que Dios perdona. Dar el mensaje, hermano, del evangelio, no añadiendo ni quitando nada de ella. Vamos también a 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Y dice aquí, porque la palabra de la cruz, para otros, en otra versión dice, porque el mensaje de la cruz. Aquí dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ese es el mensaje de la cruz. El evangelio, en todo ella habla de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien sea toda la gloria, ahora y siempre. Y como le decía, hermano, aleluya, vamos a ver esos 3 puntos importantes, hermano, aleluya. Lo que la cruz significó, hermano, aleluya, para Cristo. La cruz, alabado sea Dios, vamos a considerar, hermano, primero el carácter de Cristo. Por eso ahí vemos en el verso, al que no conoció pecado. ¿Quién es ese? Todos hemos pecado. ¿Quién es el que no conoció pecado? Cristo. Alabado sea Dios. Primero vamos a ver su carácter. Punto 1, lo que vamos a ver, hablando del verso que hemos leído, 2 Corintios 5:21. Ahí hay 3 cosas muy importantes, hermano, aleluya. Vamos a ver primero su carácter. Ahí dice que no, hermano, tenía pecado. Cristo no tenía pecado. Pablo afirma, hermano, aleluya, que Cristo no conoció pecado. Dice al que no conoció pecado, a ese al que ese es Cristo, él no conoció pecado.
no tenía pecado, hermano, aleluya, no conoció pecado. Ahí enfatiza el apóstol, hermano, la naturaleza inmaculada, hermano, aleluya, de su ser interior de Cristo. Perfecto, sin pecado. No había pecado en él exteriormente, hermano, porque no lo había interiormente. Cuando hay pecado interno, se va a manifestar exteriormente. En Cristo no había nada. Al que no conoció pecado. A veces venimos, hermano, oramos o alabamos a Dios, cantamos, leemos la Biblia, pero todo eso es bueno, pero tenemos que conocer y entender con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra, hermano, ¿quién es Cristo? En una ocasión Cristo le preguntó a sus discípulos, a los que le seguían, ¿qué dicen ustedes que yo soy? Porque para muchos, pues Cristo fue bueno, murió ahí, y esto y el otro, y todo lo que dice es bueno, pero hay que ir a la esencia. Hay que ir más allá. Y la palabra de Dios, hermano, nos dice, aleluya, que no hay pecado en él. Cuando Cristo, hermano, caminó sobre la tierra, era perfectamente justo, irreprochable, sin pecado y sin maldad. Es tremendo. Hay mucho, ese verso es tan cortito, hermano, aleluya, que hemos leído, pero ahí se puede escribir muchas cosas o se puede sacar mucho de ese verso. Cristo, hermano, aleluya, nunca hizo nada malo. Nada. Él nunca quebrantó, hermano, ninguna ley de Dios y jamás se desvió en lo más mínimo del camino, hermano, de la voluntad divina. Perfecto en todo. Quiero que entendamos esto, porque para entender más allá tenemos que entender el carácter de Cristo. Porque nosotros, la Biblia dice que en pecado, hermano, pecadores, destituidos de su gloria. La maldad, la naturaleza del pecado está en nosotros, pero Él es perfecto, puro, santo. En toda, hermano, aleluya, su vida interior, exteriormente, alabado sea Dios, hermano, aleluya, perfecto, aleluya, nunca quebrantó, hermano, ninguna ley de Dios. Él vino a cumplirla, no a quebrantarla, aleluya, y nunca se desvió, hermano, aleluya, en lo más mínimo de la voluntad divina. Siempre estuvo ahí. Y es crucial, hermano, porque si Cristo hubiera pecado, no podría Él ser nuestro Salvador. Por eso es importante. Si Cristo, hermano, aleluya, hubiera pecado, entonces Él está descalificado. Si hubiese pecado. Por eso es importante, aleluya, conocer quién es Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Porque un pecador, hermano, aleluya, no podía pagar por los pecados de otro pecador. Yo no lo puedo salvar a usted, ni usted me puede salvar a mí. El humano que se sienta muy justo, muy perfecto, sigue siendo pecador. En pecado fue engendrado. Entonces un pecador no puede, hermano, salvar ni redimir a otro pecador. No se puede. Es como agarrar un trapo sucio y agarrar otro trapo sucio y usted querer limpiarlo. Se va a embarrar más. No se puede. A su nombre. Yo no sé si me están entendiendo. Entonces el sacrificio debía ser realizado, hermano, por alguien sin mancha ni defecto alguno. El que tenía que realizar, hermano, aleluya, todo esto para la redención del hombre, hermano, aleluya, tenía que ser, hermano, aleluya, alguien, y ese alguien es Cristo, sin mancha, sin defecto, hermano, aleluya, perfecto, así como el cordero o los corderos que se usó, hermano, aleluya, allá en Egipto, antes que el pueblo saliese de ahí. Y vamos a ver allá 2 versos rápidamente y después vamos a continuar. Vamos a Éxodo 12:5. Éxodo capítulo 12. Ya usted conoce ese capítulo, hermano, no lo voy a leer todo.
Es la última plaga, alabado sea Dios. La muerte del primogénito y Dios cómo preparó al pueblo, que le dijo que hiciera. Éxodo, ahí habla la Pascua. Y usted lo puede leer en casa. Yo nomás quiero leer el verso 5 para no tomar mucho tiempo, el verso 5 y 6. Dice, el animal, o sea, el cordero, sería sin defecto. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es sombra del Cordero de Dios que iba a venir. Cristo murió, aleluya, hermano, también entre las 2 tardes, alabado sea Dios. Y ese es el Cordero. El Cordero en ese tiempo no podía ir las familias y agarrar cualquier Cordero. Tenía que asegurar que ese Cordero, hermano, no tenía mancha. ¿Están aquí? Tenían que asegurar, hermano, aleluya, que ese cordero, aleluya, no tenía, hermano, enfermedades, aleluya, no tenía, hermano, algo, aleluya, en su cuerpo exteriormente, tanto interiormente, tenía que estar, aleluya, sin mancha, así como nos enseña su palabra aquí. ¿Por qué? Porque ese cordero que se tomaba en ese tiempo, hermano, el pueblo de Israel allá en Egipto, ese cordero, hermano, prefiguraba o era sombra del Cordero de Dios. Por eso el pan de la Santa Cena es sin levadura. Levadura es símbolo de pecado en la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios tenía que comer los panes sin levadura. Levadura, un poco de levadura, dice la Escritura, leuda toda la masa. Es símbolo, hermano, de pecado. Y Cristo, aleluya, es perfecto. Alabado sea Dios. Y vamos allá, hermano, la otra escritura. Vamos, Salmo 49. En el Salmo 49. Salmos 49, verso 7 y verso 8. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Los millonarios no pueden comprar su salvación. No es el dinero. En el mundo podrá comprar todo, pero la salvación no lo pueden comprar. La salvación se obtiene, hermano, aleluya, recibiendo a Cristo. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a San Juan 1:29. San Juan, capítulo 1, verso 29. Usted ya conoce también esa escritura. Hablando del cordero, hermano, aleluya, que se sacrificaba allá en Egipto, el pueblo de Dios, hermano, aleluya, aquí nos habla porque ese cordero prefiguraba o era sombra del cordero de Dios, hermano, venidero, que iba a venir. Y mediante su muerte, hermano, aleluya, aleluya, y su sangre quitaría el pecado de todo el mundo. Y ahí en San Juan 1:29 nos dice la palabra de Dios de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo puede quitar el pecado. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, hermano, nomás tapaba, cubría. Ahí estaba el pecado, hermano, aleluya. Y lo que hacía la sangre de los corderos, del macho cabrío, lo que sea, que se mataba, se derramaba la sangre, nomás cubría el pecado. Y Dios miraba la sangre de aquel animal inocente. No lo quitaba, pero cuando viene Cristo, Él no viene a tapar tu pecado, Él viene a quitar tu pecado. ¿Están aquí? Él no tapa tu pecado, Él viene a quitar. Por eso la palabra de Dios nos enseña, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dios ha quitado tu pecado y lo sepultó en la profundidad de la mar. Cristo rompe las cadenas, Cristo quita, Cristo, aleluya, restaura su nombre. Él es esa sombra, ese tipo, hermano, aleluya, ese cordero, aleluya, que hacían simbólicamente en el Antiguo Testamento, hermano, lo que representaba simbólicamente, ellos derramando esa sangre y todo. Cristo vino a cumplirlo. Él es el Cordero de Dios. Ahora nosotros no necesitamos, ni el pueblo de Israel, a menos que los que están esperando al Mesías lo sigan haciendo, a traer el cordero y matarlo y derramar la sangre. Nada de eso, porque Cristo lo hizo una vez para siempre. Por eso, ¿cómo no vamos a estar agradecidos, hermano? ¿Cómo vamos a llegar a la iglesia con una actitud que no es grato a Dios, cuando Él es el que dio su vida por ti? Cuando es Él quien tomó tu lugar. Eso vamos a ver hoy. Él, a nosotros nos esperaba lo peor de lo peor. Pero gracias le damos a Dios por su Hijo, aleluya, que tomó nuestro lugar. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo no tiene pecado? Ahí hemos leído y vamos a ver varias escrituras, hermano, aleluya, porque hay mucho en la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber? Porque todo lo que la gente adora como Dios y que aquí y allá, hermano, todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Dios en su palabra, están destituidos de su gloria. Todos. Dice Dios, no hay ni uno, ni siquiera uno bueno, justo, no hay. El único justo, el único bueno, el único perfecto es Cristo. Es Él. Por eso sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay libertad. Hoy usted está libre, aleluya, hermano. Pase lo que pase en el mundo, usted siente esa paz, esa libertad, ese descanso, porque estás en los brazos de Cristo. Pase lo que pase durante la noche, usted sabe dónde va a ir. Yo sé dónde voy. ¿Por qué? Porque hemos recibido al príncipe de paz. Y su paz nos asegura que en medio de toda situación, Él tiene el control. Y de Él somos. A su nombre sea la gloria. Ahora, ¿cómo sabemos que Cristo no tenía pecado? Vamos a ver algunas escrituras, primeramente de la gente, hermano, aleluya, de sus propios enemigos y adversarios. Cristo no tenía enemigo, pero la gente que no lo quería a Él, automáticamente es su enemigo. Yo no sé si me está entendiendo. Él los ama, pero ellos no. Entonces vienen a ser enemigos. Contradicen lo que el Señor dice y todo. Entonces ahí entra Pilato, ahí entra Herodes, ahí entra todos ellos. Pero vamos a ver primero la palabra de Dios. Vamos a San Juan 19. San Juan 19, 4. Si alguien le pregunta por allá cuando anda evangelizando, no, pues Cristo tuvo pecado, porque eso es lo que enseña Hollywood. Años atrás sacaron una película que Cristo tenía como mujer a María Magdalena y aquí, allá, y que esto, que puro mensaje del diablo. ¿Cómo Hollywood va a sacar, hermano, aquellos que no quieren de Dios? Van a sacar lo que la Biblia dice. Por eso usted tiene que tener cuidado. Hollywood saca una película, ahí van los cristianos. El inconverso saca algo que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. El que no quiere de Dios, ¿cómo va a tener la revelación del Espíritu Santo? Ellos nomás están buscando dinero y el diablo los usa para sacar cosas para aquel que no lee la Biblia. Y se conforma con una película. Ahí van. Sí. Imagínense. Y la Biblia de Cristo dice que van a levantarse muchos Cristos y van a decir, aquí está el Señor, aquí está Cristo, aquí. Y dice, no vaya. ¿Cuántos cristianos estarán corriendo por allá? Sí, la Biblia es claro. Y por acá están, acá, y mira, ya están haciendo milagros, y acá señales. ¡Bum! Se van. Que Dios nos ayude. Por eso tenemos la palabra de Dios. 19:4 de San Juan dice, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad,
os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Lo inspeccionaron, hermano, aleluya, de una manera, hermano, los líderes religiosos, hermano, Caifás, Anás, Pilato, Herodes, entre ellos no se llevaban, pero cuando para condenar a Cristo todos se hicieron amigos. Pero aún así no le hallaron nada. Vamos a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Versos 59 y 60. No leo todos los versos porque para que usted también lea en casa. Mateo 26, le dije versos 59 al 60. Dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron. Imagínense. Porque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. So, ellos, todos los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio, buscaban personas que testificaran falsamente contra Jesús para entregarlo a muerte. Y dice el 60, y no lo hallaron. Intachable, aún ante los ojos de sus enemigos. Mateo 27, 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. San Juan 8:46. San Juan capítulo 8, verso 46. El Señor le dice a todos esos líderes religiosos, hermanos, los fariseos, saduceos, los del concilio, hermano, aleluya, todos, le dice aquí en el verso 46, y no leo todo para que usted ahí en casa pueda leer. Dice ahí: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de ustedes pueden hallar una mancha en mí, una tacha en mí? Eso no podemos decir nosotros. Ningún ser humano. Pero Él es el único que puede decir eso. No hay. Aún ante los ojos de sus enemigos lo halló perfecto. También San Juan 14:30. Ni el diablo, que el Señor lo reprenda. Dice aquí San Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Nada tiene en mí. Nadie pudo hallarle algo a él, sus enemigos, sus adversarios, nada. Cristo dice: el príncipe de este mundo, hablando del diablo, que el Señor lo reprenda, nada tiene en mí. Hoy en día pues la tecnología está tan avanzada, pero es la misma cosa. Antes los carritos, hermano, y todavía lo tienen, pues los carros con control remoto. Antes pues yo me crié puchando los carritos así de madera, pero hoy en día los carros, hermano, aleluya, de juguetes, control remoto. Ahora aún los carros ya sacaron donde ya no necesita piloto, chofer o lo que sea. Pero los carros, hermano, de control remoto, usted pone el carrito allá y de aquí controla, y el carrito va y corre y usted le da la vuelta y viene y hace todo con el control. Aunque no hay un cable ahí, no hay nada, pero hay algo que está en el carro que también está en el control. Por eso el control lo controla el carro. Yo no sé si me están entendiendo. Cuando Cristo dice: el diablo nada tiene en mí, el diablo, que el Señor lo reprenda, agarra el control y quiere controlar, pero Cristo está firme. A ti y a mí, la ira, el enojo,
el pleito, tantas cosas, hermano, que cargamos. Nomás hace el control así y nos ponemos así. Desde lejos está así. Y ahí está el carrito, ponle la vida de alguien ahí. Ya se le va, dice, ahora haz esto. Y ahí va. Y Cristo dice, Él nada tiene en mí. No importa qué botón puche, Cristo está firme. Ni el enemigo pudo hallarle nada. Rato vamos a ver lo que la Biblia dice, lo que Dios declara. Es tremendo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces Cristo nuestro Señor, hermano, conocía bien el pecado, pero jamás pecó ni una sola vez. Él conocía, él sabía que es pecado, pero él nunca, hermano, jamás pecó ni una sola vez. Vivió en un mundo, hermano, aleluya, pecaminoso, porque eso es el mundo. Pero la mancha del pecado jamás empañó su carácter. Nosotros también vivimos en este mundo pecaminoso que Cristo vivió. A Cristo no le empañó su carácter. Sí, a veces yo oigo mucha gente que dice, es que en el vecindario donde vivo y pues la gente es mala y por eso así estoy. No, si usted quiere y si usted se mantiene firme, eso no te tiene que afectar. ¿Están aquí? A Cristo no lo contaminó en un mundo, hermano, malo. Es el mismo mundo que estamos viviendo, donde el príncipe de este mundo está operando. Pero nada de eso pudo manchar su carácter. Nada de eso, hermano, aleluya, lo pudo contaminar. ¿Cuántos dan gloria a Cristo? A su nombre. Gloria a Dios, Dios es muy bueno. Entonces, viendo la palabra de Dios, al rato vamos a ver más escritura, pero viendo la palabra de Dios, hermano, de entre los miles de millones, hermano, si se pudiera decir, qué sé yo, hasta billones quizás de personas que han habitado la tierra, hermano, el único del que se puede afirmar con certeza que jamás pecó, ni en palabra, ni en pensamientos, ni en obras, es Cristo. No hay rastro de impureza moral en él. Nada. Por eso él es el único salvador, el único redentor. El pecador no puede salvar a otro pecador, pero Dios, que es santo, y su Hijo, que es santo y perfecto, él es el único que pudo rescatar tu vida y mi vida y quiere rescatar al mundo entero. ¿Cuántos alaban a Cristo? Dele ese aplauso a Cristo, aleluya, a su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces Cristo, la Biblia dice, hermano, que fue tentado en todo. Como Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, Santiago nos dice. Pero cuando Cristo tomó forma humana, cuerpo humano, se hizo hombre, ahí vino el tentador. Y tiró, hermano, todas las tentaciones, hermano, aleluya, hermano, contra Cristo, arrojó todo lo que pudo, hermano, aleluya, pero jamás Cristo cedió, jamás confesó una falta, hermano, aleluya, porque no tenía faltas que confesar, jamás cayó, hermano, se mantuvo firme con valor ante las tentaciones, lo que nosotros no hacemos. Por eso no podemos vivir la vida cristiana sin él. No podemos. Necesitamos al Espíritu Santo. Todos los días. Con mi fuerza voy a salir. Mentira, con tu fuerza te vas a hundir más. Es con la ayuda de Dios. Que Él vaya adelante, que Él me lleve en sus manos, que Él me proteja. Es solamente así. Es Él, sin Él no podemos. Cristo dijo, aleluya, separado de mí, nada podéis hacer. Por eso yo necesito no estar separado de Él, sino siempre cerca de Él. Y para estar cerca de Él, hermano, esta es una de las cosas, venir a la casa de Dios. El otro es orar, el otro es la palabra, el otro es estar llenándome de las cosas de Dios. Aleluya, porque entre más nos llenamos, hermano, mejor es para nosotros.
Porque en este mundo vamos a ser tentados. Cristo, hermano, aleluya, nunca, hermano, aleluya, jamás, hermano, pidió perdón. ¿Por qué? Porque nunca, hermano, lo necesitó. Nunca. Nosotros decimos, perdóneme, porque fallamos. ¿Me perdonas? Sí. Pero Cristo no. A nadie. Porque Él no lo necesitó. Perfecto. Vamos a ver otras escrituras. Vamos a Hebreos. Alabado sea Dios. Hebreos 4:15. Ahí vamos ahí. Ya usted sabe dónde está Hebreos. Usted lo va a encontrar en 2x3. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4, verso 15. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue tentado en todo. En todo. Lo que usted ha sido tentado en todas las áreas, Cristo ya lo pasó. La Biblia no da todo, pero no, con decirnos que fue tentado en todo, todo es todo. Todo es todo. Lo que te puedas imaginar y no, pero en ninguno de esos pecó. Vamos a ver también en Hebreos 7, capítulo 7, verso 26 y verso 27. Hebreos capítulo 7, verso 26 y verso 27. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Los sacerdotes de antes, en el tiempo de Moisés, en la ley, ellos, hermanos, tenían que traer la oveja, matar la oveja, sacrificarlo, hacer todo ese procedimiento. Cristo fue la oveja. Él se sacrificó a sí mismo, el sumo sacerdote, y también Él es la oveja. Y lo hizo una vez para siempre. Aleluya, a Dios sea la gloria. Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1, capítulo 1, verso 19. Y dice, sino con la sangre preciosa, voy a leer del 18, pero el que quiero es 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No hay mancha y no hay contaminación. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. 2:22 al 24. Dice, el cual no hizo pecado, otra vez, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El cual no hizo pecado, ni se halló, hermano, ni se halló engaño en su boca. Primera de Juan 3:5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Dice, y sabéis
que Él apareció, que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Bendito el nombre de nuestro Dios. Yo no sé si han entendido. Cristo no tiene pecado. Así como leímos ahí donde empezamos a leer hoy, aleluya, nos habla, hermano, aleluya, que Cristo, hermano, Él no hizo pecado, no hay pecado en Él. Alabado sea Dios. So aquí vemos, hermano, aleluya, que Él no tiene pecado, no hay pecado en Él. Tenemos esa parte claro. Ahora el siguiente punto que vamos a ver, el punto 2, es su sacrificio. Quiero que tengan en mente eso, aleluya, de que Cristo es perfecto, intachable. No hay nada, aleluya, en Él que lo contamine. Alabado sea Dios. No hubo engaño en su boca. Perfecto, aleluya, interior y exteriormente para la gloria del Señor. Y ahora su sacrificio. Él se hizo, dice ahí que leímos, el apóstol dice que Él se hizo pecado por nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, hermano, sin pecado, se hizo pecado por nosotros. El apóstol Pablo, hermano, aleluya, no sugiere que Cristo, hermano, se convertiría literalmente, hermano, aleluya, en pecador. No está diciendo eso el apóstol, porque eso sería imposible viendo todas las escrituras que acabamos de ver. Lo que nos dice es que Cristo permaneció, hermano, personalmente sin pecado. Aleluya, nunca cometió pecado, hermano, y por lo tanto nunca se convirtió en pecador. Quizá la manera, hermano, mejor para entender, porque uno ahí pasa y medita, aleluya, y trata de traerlo de una manera quizás que se pueda entender más fácil. Lo que el apóstol quería decir, hermano, aleluya, que Dios trató a su Hijo como si fuera un pecador. Que Dios trató a su Hijo como si fuese un pecador. El inocente fue hecho pecado. Sé que más adelante usted va a entender. Si alguien viniera, hermano, y más adelante voy a explicar, pero si hay un criminal, imagínense un criminal, un asesino, una persona bien malo, famoso, lo que sea, o cualquiera que sea el pecado, viene y la ley dice, un ejemplo, ok, pues esta persona o alguien inocente o un animal inocente, en el caso de la palabra de Dios que más adelante vamos a ver, viene y dice, pues yo voy a tomar tu lugar. Uno diría, eso no es justo. Eso no está bien. Eso es como si esta persona o este animal inocente va a morir para que esta persona culpable, esta persona mala, viva. Pues por eso leemos estas escrituras. Cristo es perfecto. Él no tenía por qué morir. Perfecto, no hay pecado en Él. No hay engaño en su boca. Él no hizo maldad. Agradó a Dios en todo. Usted y yo y toda la raza humana merecíamos la muerte. Pero Él viene a tomar nuestro lugar. Y eso es grande. Eso es grande. Pero vamos a verlo, hermano, aleluya, y verlo con la palabra del Señor también. Cristo, hermano, aleluya, se identificó con los pecadores. Y la palabra de Dios dice, aleluya, que fue contado, hermano, entre los transgresores. Y vamos allá a Isaías, hermano. En Isaías 53, es un capítulo que usted ya lo sabe también, que es hasta de memoria. Capítulo 53, no lo voy a leer todo, nomás voy a leer el verso 4 al 7, después el 9 al 12. 53, 4 al 7. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 9. No voy a leer todo ese capítulo 53, habla de Cristo. Y dice el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo no era culpable, ni podía serlo, pero fue tratado como si lo fuera, porque quiso ocupar el lugar del culpable, voluntariamente, por amor. Dios te ama. Por eso Romanos 8 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni el presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, hermano, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dios nos ama, alabado sea Dios. Entonces lo que nos enseña, hermano, aleluya, hablando de su sacrificio, es que Cristo tomó nuestro lugar, aleluya, y Él tomó nuestro castigo. No solamente tomó nuestro lugar, sino que, hermano, tomó también nuestro castigo. Se hizo, dice la Escritura, pecado. Y aquí vemos tres cosas, hermano, muy importantes. Hablando de su sacrificio. Primero, transmite la idea de sustitución. Cristo es nuestro sustituto, tomó nuestro lugar. Uno, y después vamos a ver, hermano, aleluya, también transmite la idea de identificación. Cristo, hermano, se identificó con el pecado. Y en el tercer lugar vamos a ver también su sacrificio. Alabado sea Dios. Pero primero vamos a ver su sustituto. Sustituto es que Él tomó nuestro lugar. Cristo fue hecho víctima, hermano, aleluya, del pecado. ¿Están aquí? Cuando Él no pecó, fue hecho víctima. Dios lo hizo, hermano, objeto de su juicio, ira contra el pecado. Dios Padre, hermano, aleluya, lo trató como trataría al pecado. Todo lo que Cristo padeció, todo lo que sufrió, la muerte que llevó, eso es, hermano, aleluya, como Dios ve el pecado, y ese es el castigo que a ti y a mí merecíamos. Él vino a ser nuestro sustituto. Tomó nuestro lugar. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Y ahí Jesús, nuestro Señor, representó, hermano, a la humanidad pecadora, y Dios lo trató como habría tratado a los pecadores. Dios es bueno. Dios hizo que el inocente, hermano, su hijo, fuera el culpable, poniendo sobre él la carga del pecado humano. Cargó sobre él, dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Entonces Jesús, nuestro Señor, representó a la humanidad, hermano, pecadora, hermano, y Dios lo trató como habría tratado a los pecadores. Tremendo. Él tomó tu lugar. Él tomó mi lugar. Él padeció, aleluya, por ti, por mí. Sufrió por, aleluya, lo que Él no merecía, hermano, aleluya. Dijo, ¿sabes que yo voy a tomar tu lugar?
Por eso a veces cuando el enemigo tira esos dardos en tu mente y esto, el otro, recuerda esto. El amor de Dios es grande. Dios tomó tu lugar. Si Dios no te hubiese amado, Él no tomaría tu lugar. Pero tomó tu lugar porque te ama. A veces el enemigo tira dardos en tu mente. A su nombre sea la gloria. A veces el enemigo tira dardos en tu mente. No vales, no sirves, no puedes. Y tú te vas al infierno. Mira acá y te caíste, no vas a levantar. Y esto, usted reprende todo eso. Reprende todo eso, tírate de rodilla y levanta tu mano o pon tu rostro al suelo, lo que sea. Pero di, Señor, aleluya, y yo sé que tu sangre tiene poder y me ha limpiado, me ha libertado. Oh, a su nombre sea la gloria, aleluya, hermano, y orar y darle la gloria a Dios porque Él te ama. Él te ama, tomó tu lugar, hermano, y camina contigo. Camina contigo. Aún en los valles más oscuros. Por eso David decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mira qué seguridad. Eso es lo que tenemos que tener. Esa seguridad. En momentos buenos, en momentos de abundancia, tener esa seguridad que es Dios. Y en los momentos difíciles, estar seguro que Él sigue siendo Dios. Aleluya, en la abundancia y en la escasez, Él sigue siendo Dios. Él toma tu lugar. Yo voy a morir por Él. Hay un verso ahí en Isaías cuando Dios dice, ¿quién irá? ¿Quién? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Cristo es el que. Yo iré. Yo iré. Yo voy a tomar el lugar de ellos. No hay pecado en mí, pero yo me voy a hacer, aleluya, todo el pecado de ellos, cárgamelo a mí. Cárgame, yo quiero tomar y voy a tomar su lugar para que Él tenga un lugar de paz y un acercamiento a ti, Padre. Pero yo voy. ¿Quién va a hacer eso? ¿Usted lo haría por tu enemigo? Alguien que te cae mal y usted daría su vida. La Biblia dice, hasta de eso habla la Escritura. Uno hasta pensaría dar la vida por uno. Cristo lo dio por todo y por todos maleantes. Todos malos, porque no hay ni uno bueno. Todos. Segundo lugar, hermano, aleluya, le decía, la identificación. Cristo se identificó con el pecado y Cristo tomó nuestro castigo. Alabado sea Dios. Compartió el pecado humano, hermano, para que el hombre pudiera participar de la justicia de Dios mediante la unión con Cristo. Cristo, hermano, tomó el lugar de los pecadores y los representó. No solamente tomó el lugar, sino que lo representó. Y Cristo se identificó con el pecado, la culpa y las consecuencias, hermano, de la separación humana de Dios. Cristo se identificó porque en la cruz el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Nunca, hermano, aleluya, el Padre lo había abandonado, lo había dejado solo. Pero Cristo experimentó eso. ¿Cómo es ser desamparado por el Padre? Por el pecado. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos. Dice Isaías que nuestros pecados hizo separación entre Dios y nosotros. Y Cristo experimentó eso porque cargó tu pecado y la mía. La separación del Padre. Que Dios nos ayude, alabado sea Dios. Que podamos entender, hermano, aleluya, y darle siempre la gloria al Señor. Aunque Cristo, hermano, no es responsable del pecado,
se identifica con la humanidad, hermano, y asume la responsabilidad por los pecadores de tal manera que el pecado humano se convierte en el suyo propio. Yo voy a hacer lo mío. El pecado de fulano, yo lo voy a hacer mío. El pecado de fulano, yo lo voy a hacer mío. Y se identificó. Por eso tenemos a un sumo sacerdote, hermano, que fue tentado en todo. ¿Qué no entiende él? ¿Por qué no nos acercamos a él cuando pasamos por algo? Él te entiende. Él nos entiende. Usted puede venir a mí con un problema, yo ni lo entiendo. Y yo puedo ir a usted con un problema, usted tampoco me va a entender. Pero Él nos entiende todas. Él debe de ser siempre nuestra primera opción. Y siempre la única también. Porque Él es el único que nos entiende. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces Cristo, hermano, pagó el precio que debíamos a Dios. A veces pensamos, nosotros le debíamos al diablo y Cristo vino y le pagó el precio al diablo. No, que el Señor reprenda al cochino ese. Nada tiene que ver. El hombre no pecó contra el diablo, que el Señor lo reprenda. Pecamos contra Dios. Todo pecado que usted comete, que yo cometo, que cada gente del mundo ha cometido es contra Dios. Es contra Dios. El enemigo nos tienta y nos hace pecar para que pequemos contra Dios y así que Dios nos deseche. Pero Cristo dice, si hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tenemos que correr a Él, aleluya, y decir, Señor, he pecado. Eso hizo el hijo pródigo. He pecado, ya no me tomes como tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros. Pero regresó a la casa del padre. El padre hizo fiesta. Dice, mi hijo estaba muerto. Cuando nos apartamos de Cristo, estamos muertos. En Cristo hay vida. Fuera de Cristo uno está muerto. Le hablaba tiempo atrás, hay 3 clases o tipos de muerte. Ahí está la muerte física, que el cuerpo deja de existir y lo pone en el cajón y al panteón. Esa es muerte física. Hay muerte espiritual. Todo aquel que se ha apartado de Dios, no ha recibido a Dios, no ha entregado su vida a Cristo, aunque anden, aunque trabajen, están vivos, viven bien, lo que sea, pero espiritualmente están muertos. Y está la muerte eterna. 3. Pero en Cristo ya no hay muerte. Porque estamos con la vida, el autor de la vida. Y Cristo dijo, aunque estés muerto, vivirá. ¿Están aquí? Eso le dijo, aleluya, a Marta. Y eso es, porque Él es la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El mismo que le dijo, Lázaro, ven fuera. Después de 4 días. ¿Qué hombre ha hecho cosas así en la tierra? Nadie. Lo que Dios hace, nadie lo puede duplicar. Son únicas y testifica de su grandeza. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre. El tercer punto, hermano, que vamos a ver es su sacrificio. Dios hizo de Cristo, hermano, una ofrenda por el pecado. Cristo se convirtió en una ofrenda por el pecado, tomando sobre sí el pecado, hermano, de todos y su juicio. No solamente tomando el pecado, sino el pecado y el juicio, o sea, el castigo, porque cada pecado merece un castigo. Entonces Cristo tomó también el castigo. Murió de esa manera en la cruz del Calvario. Vamos a Isaías 53:10. Yo creo que leímos, pero lo vamos a leer una vez más. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano
prosperada. Alabado sea Dios. Allá en Levíticos, y vamos a ver algunos versos ahí. En Levíticos, hermano, aleluya, vamos ahí, capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Ya cuando usted tenga tiempo, lea el día de la expiación. Así se llama ahí, gloria a Dios, pero no voy a leerlo todo. Aquí vamos a ver, hermano, la sangre del macho cabrío. Hay dos cabritos ahí, o dos machos cabríos. Y uno era, hermano, aleluya, expiado, o sea, lo mataba, lo sacrificaba y la sangre se rociaba en el propiciatorio, hermano. Pero el otro, macho cabrío, hermano, el que estaba vivo, tenía que el sacerdote poner sus dos manos sobre ese cabrito y tenía que darle, hermano, soltar todo el pecado, hermano, aleluya, del pueblo, de la gente, de toda la nación sobre ese macho cabrío, y después lo dejaba ir al desierto, allá lo soltaba. Vamos a ver. Capítulo 16, no voy a leer el 3, ahí le voy diciendo porque no lo voy a leer todo. Dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un macho y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos. Mira, Dios hablando y dando orden. Dice: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos, o primero su casa. Pero el 7 dice: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará, no voy a tratar de leer, voy a leer el 15, el verso 15, porque si no es bastante. Dice el 15: después degollará el macho cabrío en expiación. De los 2 machos cabríos, uno para la expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Verso 17: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Voy al verso 20. Ahí mismo, 16:20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Es muy bonito todo ese capítulo. Alabado sea Dios. Entonces la sangre rociada, hermano, simbolizaba la cobertura, hermano, de los pecados del pueblo
por un año, porque el sumo sacerdote Aarón entraba en el lugar santísimo una vez al año. Ahí es donde estaba el propiciatorio, el arca del pacto, todo eso estaba ahí. Alabado sea Dios. Entonces, cada año entraba ahí una vez al año. Una vez al año, nadie más podía entrar. ¿Están aquí? Es muy bonito cuando uno estudia acerca de el sumo sacerdote, su vestimenta y todo, y después los sacerdotes, quizás un día los traigo. Hace años atrás hablé acerca de eso, del tabernáculo y las vestimentas, y muy precioso, alabado sea Dios. Él podía entrar, hermano, una vez al año, hacer lo que Dios le está mandando hacer. Alabado sea Dios. En el día de la expiación participaban, hermano, 2 machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro no. Ahí lo vimos. Después que el sacerdote, hermano, ofreciera la sangre del primer macho cabrío, puso sus manos sobre la cabeza del segundo. El primero lo sacrifica, hermano, la sangre, hermano, aleluya. Ahí como la Biblia lo enseña, lo hace, aleluya. Pero el segundo, que está vivo, ahí, hermano, aleluya, la cabeza del segundo, ahí pone sus 2 manos, confesando así los pecados del pueblo, así como vimos en el verso 21, 16, 21. Ahí dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahí nos enseña. Luego el macho cabrío, hermano, era llevado al desierto y librado allá. Ya lo soltaban en el desierto. Esto representa, hermano, la eliminación del pecado al ponerlo sobre una víctima inocente. Macho cabrío vivo es inocente, pero lleva el pecado de todo el pueblo. Y lo lleva al desierto y allá lo sueltan, lo dejan libre. Ya no regresa a casa. Quién sabe si muere allá o aquí. Y aquí nos enseña, hermano, que eso representa la eliminación del pecado por ese año, al ponerlo sobre una víctima inocente. Y a ese macho cabrío, hermano, que hace que este vivo, hermano, aleluya, se le llamaba o le llaman el chivo expiatorio. Porque simbólicamente, hermano, tomó sobre sí los pecados del pueblo. Simbólicamente, lo que Cristo hizo literalmente. ¿Están aquí? Ahí en Levítico 16, 20 al 22, pero no lo quiero leer, ya lo hemos leído, pero usted puede leer todo ese capítulo en casa, muy bonito. Entonces, lo que el macho cabrío hizo simbólicamente, como le acabo de decir, Jesús lo hizo literalmente. Él, Cristo, apartó de nosotros nuestros pecados. Y vamos allá al Salmo 103, 12. Hay muchas escrituras que nos hablan, pero nomás voy a leer ese. Salmo 103. Salmo 103, verso 12. Mira lo que hizo Cristo. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Por eso le digo, lo que el macho cabrío vivo hizo, hermano, aleluya, simbólicamente, Cristo lo hace literalmente. Él separó, apartó, hermano, aleluya, nuestros pecados, así como está separado de lejos el oriente del occidente. Alabado sea Dios. Y en Isaías 53, 6, que lo leímos, dice que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros, de todas nuestras iniquidades. Él lo cargó sobre Cristo nuestro Señor. Traigo mucho, ya veo que nomás me queda bien poquito. Alabado sea Dios. Vamos a leer algunas escrituras, hermano. Vamos allá a Romanos. Romanos capítulo 8, verso 3 y verso 4. Romanos capítulo 8,
verso 3 y verso 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, verso 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Él tomó toda maldición. Hay gente que dice, ay, mi familia o mis antepasados, esa maldición se tiene que cortar. Pues se corta cuando esa persona recibe a Cristo. Él llevó todo, alabado sea Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Efesios 5:2. Efesios 5, capítulo 5, verso 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos a Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice ahí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único justo. Dice el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo es. Ya el tiempo ya me llegó. Alabado sea Dios, porque traigo más para compartir. Pero ya el tiempo, hermano, aleluya, la próxima semana, si Dios nos otorga la vida, quiero continuar y hablar, hermano, aleluya, acerca de la justicia de Dios, el don, alabado sea Dios. Dios es justo, ese es su regalo. Nada tenemos que hacer más que amarle, servirle, entregarle nuestra vida y echar para adelante. Él lo hizo todo. Usted no tiene que hacer algo, hermano, para ganar la salvación. Cree en Cristo, recíbelo como Señor y Salvador y hay que seguir adelante. Tomar esa cruz y seguir adelante. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es lo que nos dice su palabra. Aleluya. Entonces tenemos que perseverar hasta el fin. El que pone la mano en el arado y vuelve hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Entonces hay que seguir adelante porque Cristo va caminando a tu lado. Él va con nosotros. Aleluya. Y Él prometió no dejarnos ni desampararnos. Él prometió que aunque pasemos por el fuego, Él estará con nosotros. Si pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Aleluya. Él está y estará con nosotros. A Él sea la gloria y la honra. Él es perfecto, el Cordero perfecto de Dios, hermano, aleluya. Y dio su vida por nosotros los pecadores. Imagínense, hermano, aleluya, que un libro, todas tus maldades, todas tus transgresiones, tus malas acciones, tu pecado, tu malo pensamiento, tu mala actitud, carácter, todo lo que sea, se ha escrito, hermano. Imagínese en un libro desde que naciste hasta el día de tu muerte. Eso ha de pesar.
Ahora imagínese, hermano, aleluya. Él viene y lo lleva de todo el mundo sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Todo tu rebelión, tus pecados, cosas que todavía tú ni sabes que vas a hacer. Porque hasta el día de la muerte. Y todo ya está ahí. Y Él ya las pagó. Él las cargó todas. Imagínense, por eso se oscureció esa tarde. A las 3 de la tarde es cuando el sol más da, es cuando más da el calor. Estaba oscuro. Desde las 12 a las 3, una oscuridad. No eclipse, el pecado. Oscureció, aquello estaba tremendo. Pero le doy gracias a Dios que también el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Para que hoy tengamos acceso, aleluya, a la presencia de Dios Padre. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos acercarnos. Cuando uno peca, uno anda mal, hermano, no se acerca confiadamente. Cuando Adán pecó y Eva se escondieron. Todos los días Dios hablaba con ellos. Adán, ¿cómo está? ¿Y cómo van las cosas? Y Dios hablaba, comunicaba con Adán. A Dios le gusta platicar. Habla con Adán, con Eva. Pero llega un día, Dios ya sabe, pero ahí llega ahí. ¿Y Adán dónde está? Escondido. Escondido. El pecado avergüenza. El pecado nos hace sentir indigno porque tenemos conciencia de que Dios es santo. Por eso habla de la justicia, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia, pero la justicia de Cristo es perfecto. Y te da paz a ti y a mí. Podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Aprovechémoslo, aleluya, entrando a la presencia de Dios, hermano, a adorarle, a orar, a hablar con Él, porque eso espera Él de nosotros cada mañana. Ponte de pie en esta noche.